Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 8. El Señor te ha dado el pago por toda la sangre de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y aquí que tú estás en tu propia maldad, porque eres hombre sanguinario. Aquí sí, entonces, sigue, Simei. El Señor te ha dado el pago por toda la sangre de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. Y el Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y he aquí que tú estás en tu propia maldad, porque eres hombre sanguinario. En el contexto narrativo histórico, este versículo profundiza la acusación. Profundiza. Vamos a ver por año esta acusación de Simei, pasando de insultos personales a la interpretación teológica ahora de la historia. Esta es una interpretación teológica. ¿Por qué? Y porque, como nosotros solemos decir, de ella por la Ibaía a Anacaán y Rayo. Esta es la famosa teología de la forma que nosotros decimos aquí, el Señor te vuelve a suceder, te hablan de karma en otras expresiones. Pea hoy condereje porque endere ya poco y peya o ayene acá ari. O ane acá ari rayo. Porque ende peya o ya pojine. Teología de la retribución se llama esto. Y todo el Antiguo Testamento utiliza muchísimo la teología de la retribución. Pero es una interpretación teológica, es decir, todo lo que te está sucediendo, te sucede porque Dios te castiga en síntesis. Ahí se llama la reinterpretación teológica. Ya no se trata solo de palabras ofensivas, sino de una lectura providencial de los acontecimientos, donde Dios, entonces le está castigando a David. Entonces la huida de David es un juicio divino. Lo que a vos te está sucediendo, ¿por qué vos estás sucediendo? Porque en de oír, en de para la gente, en de oír y sanguinario, en de oír y perverso, anda acá en el rayo. Se dan cuenta que yo imagino que es una cosa bastante dura, ¿verdad? Si vamos a mirar del aspecto exegético, narrativo, esto es clave porque el texto muestra cómo un evento político, la rebelión de Absalón, es reinterpretado como retribución divina. Es decir, ahí está la teología de la retribución. Es una retribución divina, el verbo implícito de entregar, Natán, Dios ha entregado a tu hijo Absalón ahora. Una estructura con toda la argumentación. Dios sería quien da el reino a Absalón como consecuencia de esa sangre derramada por David. De oír ella poco y pesa, entonces ya de castigar retribuye. Hago anga de la europea oía lleva de la reye castigada. Apeado y comandundere. Simei está mirando de un aspecto bien teológico aquí. Dios es el que a vos te está castigando. Si vamos a mirar de un aspecto histórico, esta acusación refleja la memoria conflictiva entre la casa de Saúl y la casa de David. Es decir, lo que aquí nosotros encontramos y todas estas expresiones quiere decir que no entendé te oí toda esa tribu de Saúl, quien fue quitado del trono, es la otra tribu ahora, la tribu de David, la que está al frente, y la unificación del reino no eliminó ninguna de estas tensiones. David, muy bien, unió, pero también posiblemente David unió a fuerza de lo que dice aquí. O sea, históricamente, sangre, ish damim, hombre sanguinario, hombre de sangre. Podía reaparecer aquí en esta expresión lecturas alternativas de la historia, es decir, la teología de la retribución era una forma común de reinterpretar los eventos nacionales. Todo lo que sucedía, entonces lo estamos volviendo a reinterpretar. Y atención, prosperidad, ellos decían que era una bendición. Pero al estilo protestante, pero Antiguo Testamento puro y te, pero retribución. Vamos a saber historia de la retribución, ¿verdad? Entonces, a vos te va a ir bien, Dios te bendice, Dios te cura, Dios te sana, Dios te da dinero, nambre, retribución puro y te.
Entonces, como una bendición de Dios, Dios te bendice, ¿se dan cuenta? Entonces, prosperidad. Hay incluso sectas que directamente luego son sectas, entre comillas, que solamente se dedican a hablar de la prosperidad, la prosperidad, la prosperidad. Acá nunca nos llevamos de la cruzure, nunca nos llevamos de que el que quiera seguirme tome su cruz y me siga. No, prosperidad. Siempre como una cuestión fetichera, ¿verdad? El fetiche, el milagro, ¿verdad? Como tal. Y ahí está, ahí está. Bueno, ahora otra cosa, la crisis aparece como un castigo. Si vos entraste en crisis, si vos entras en situación difícil, es porque esto es un castigo que Dios te está mandando, ¿verdad? Entonces, aquí Simei aplica la lógica a David, reinterpretando su reino como consecuencia moral de sus acciones negativas pasadas. Porque portaba ya. El versículo refleja un momento donde la historia política es leída como un juicio divino y por lo tanto sin mediación institucional ni juicio formal. Aquí no hay ningún juicio. Ya juzgaman, déjame de juzgar. Apeñan de yara. Aupeare, oicondere, gela, oicoagina. Eso le está diciendo Simei a David. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 8. El Señor te ha dado el pago por toda la sangre de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. Y el Señor ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalom. Y he aquí que tú estás en tu propia maldad, porque eres hombre sanguinario. Queridos amigos, dentro de un contexto cultural antropológico, este versículo nos muestra una mentalidad profundamente teológica del acontecimiento histórico. Teológica, es decir, estamos mirando ahora exclusivamente desde Dios. Es una lectura desde Dios. ¿Por qué me pasa esto? Dice la teología. En el mundo semítico, los eventos políticos no eran neutrales. Siempre se interpretaban como expresión directa de la voluntad de Dios, porque Dios lo quiso, como Dios lo quiso. Esto es lo que Dios quiso. La idea entonces de pago o retribución, shiyem, en el campo semántico, revela una cultura donde la justicia divina se percibía como operante dentro de la iglesia inmediata. En esta historia de esta iglesia, todo lo que nosotros percibimos y todo lo que se está operando como pueblo, como gente, etc., apunta directamente a esta justicia divina. Por eso que del aspecto antropológico, este texto, este versículo, revela cómo el ser humano busca coherencia moral en los acontecimientos. Coherencia moral en los acontecimientos. Queridos amigos, y estas son situaciones bien complicadas, ¿verdad? Bien complicadas en nuestra historia, porque esto sucede al 2x3. Últimamente, no sé, Pepe Oñemosé, 8 grandes generales, sin qué ni para qué. O sea, nosotros, sin qué ni para qué, ¿verdad? Pero aquí detrás de todo esto hay otros intereses, ¿verdad? Entonces hay alguien que pide platita, gente que no cede y dice, no, esto. Si uno quiere entrar en la honestidad, queridos amigos, enseguida me voy ya de Nerembuma, de Valeipeana, a vos no te puedo poner en este cargo porque de OES, etc. Te van a buscar, no sé, cualquier argumento te van a buscar. Pero, como decíamos aquí, esa verdad, en el versículo anterior, decíamos en la enseñanza, nos decía que esa verdad solamente Dios es el que mantiene, porque la verdad es la verdad. Entonces vas a sufrir las consecuencias, la consecuencia de tu honestidad, la consecuencia de tu trabajo, la consecuencia de tu lucha por hacer bien las cosas, de tu carrera propia, pero dentro de la moralidad. Entonces, vos estás utilizando el valor del evangelio en realidad, el valor de la palabra de Dios, lo que va a utilizar vos.
Pero como el otro utiliza otro criterio, que su criterio es el criterio maquiavélico, porque Maquiavelo pues, era el que decía, no, aquí yo me voy a mover de acuerdo a lo que el hombre quiere y lo que el hombre piensa. El egoísmo, yo lo que voy a alimentar es el egoísmo del hombre, lo que a él le gusta, lo que él quiere. Yo eso voy a alimentar, su ego. Entonces cuando yo aumento eso, entonces el fin justifica los medios. Cualquier medio me sirve a mí porque yo estoy alimentando, yo tengo que llegar, tengo que llegar. Entonces no entro en el aspecto moral que te propone justamente la Biblia, ¿verdad? Porque este es un libro religioso que nos enseña a vivir cuáles son los criterios. Entonces, aquí, queridos amigos, hay dos situaciones muy claras, ¿verdad? Como decía Jesús, aquí es o leche o café, ¿verdad? Leche o café. No puede la café con leche, o leche o café. O sí o no. Y entonces, David, dentro de este marco, en el sentido religioso, nos está mostrando una antropología interpretativa. Aquí estamos interpretando, el ser humano no soporta el caos histórico sin dotarlo de significado. Es decir, ñandense y aña mañana peñan de historia va evalo y coagina a Pepe Bellavilla. Esto había sido, está siempre dentro de nuestra historia. El fruto te está demostrando qué clase de árbol es, ¿verdad? Entonces, en tu historia, la verdad siempre permanecerá allí. Tal vez lo superficial, porque hay mucha publicidad, porque hay mucho esto, porque hay muchas mentiras. Entonces, repite tantas veces la mentira que al final te creerán, pero eso no quiere decir que la verdad cambiará. La verdad no cambia, la verdad es la verdad. Entonces, este versículo está reflejando, queridos amigos, cómo el discurso religioso puede ser utilizado como herramienta de legitimación de las posiciones políticas. La acusación contra David no es solo moral, aquí, sino que también una forma de justificar la caída de su autoridad. Entonces por eso le está diciendo, o aneca ani rayo, landere yapoaque peañan de yara de castiga. Entonces, así se está justificando la caída de su propia autoridad. Vos ya no tenés ninguna moral, no tenés ya ninguna autoridad porque por el fruto, lo que te está sucediendo, entonces muestra que tu árbol está podrido, ¿entendiste? Y entonces eso es lo que estamos reflexionando aquí. Queridos amigos, volvemos enseguida con más. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos en este segundo libro de Samuel, el capítulo 16, y hoy, queridos amigos, con este versículo 8, el Señor te ha dado el pago por toda la sangre de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. Y el Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y aquí que tú estás en tu propia maldad, porque eres hombre sanguinario. Ish, Damim. Queridos amigos, mirando algunas de las palabras claves, Natán quiere decir entregar, permitir, dar, pero en un contexto teológico adquiere sentido de un acto soberano de Dios en la historia. Es Dios el que se dona, Dios es el que se da. Es entonces ese acto soberano total de Dios en la historia. Si nosotros vamos a mirar de un aspecto gramatical, esta expresión funciona como una acción divina implícita. Dios es el sujeto que da tanto el castigo como el reino. Por eso decíamos, o café o leche, uno de los dos. O te da lo negro o te da lo blanco. Entonces, no hay esa posibilidad. Hay una reinterpretación entonces, y gramaticalmente nosotros lo estamos viendo aquí. Pero si vamos a mirar de un aspecto bien exegético lo que nos está diciendo, Natán
revela una reinterpretación teológica de los acontecimientos políticos. Simei atribuye a Dios la reconfiguración del poder. Eso en el aspecto bien religioso. Ahora se tiene que reconfigurar este poder, mostrando una visión donde la historia es leída como resultado directo de la justicia divina. Es decir, aquí al reconfigurar el poder se está viendo la visión, estamos viendo con los ojos como un resultado directo de ¿qué cosa? De la justicia divina. Esa es la famosa voluntad de Dios. Porque esa es la voluntad de Dios. La palabra hebrea dam, que quiere decir sangre, vida derramada, responsabilidad, quiere decir dam, significa sangre, pero en hebreo representa vida, culpa, responsabilidad moral. El uso en casa de sangre, convierte la acusación en identidad. La acusación ahora es, queridos amigos, una identidad porque en tu casa, bait, penderogapeoi. Es decir, esto viene de propia cepa, de tu propio origen, de tu propia casa. Ustedes son así. Esta acusación es una identidad de quien de tu familia. Ya eso lo ves. No solo era un acto del momento, sino que una definición del ser. Esa es una identidad de ustedes, de lo que está sucediendo. El término muestra cómo la sangre derramada se convierte en una categoría teológica que es el juicio. O sea, la categoría teológica, el juicio. El autor sagrado presenta una lectura donde la violencia pasada es reinterpretada como causa del sufrimiento presente. Entonces, si nosotros hoy estamos sufriendo, si nosotros hoy tenemos problemas y dificultades, problema. Y aquí te quiere decir, es una reinterpretación. El presente es por una cuestión del pasado. Ya lle portaba ahí, entonces ñande castigar la ñande presente, nada, él ahí por amar. Porque ñande yara, ñande castigar. Teología de la retribución. Ciertamente que después el Evangelio cambiará todo esto, ¿verdad? Ya de los libros sapienciales, el libro de Job, el libro del Eclesiastés, etc. Pero en fin, lo importante es que nosotros entendamos que lo que aquí está queriendo decir se refiere a una teología de la retribución. Ñande ya me castiga porque de reyapoaila y vaya. Queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 16, versículo 8. El Señor te ha dado el pago por toda la sangre de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. Y el Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalom. Y aquí que tú estás en tu propia maldad, porque eres hombre sanguinario. Baila de poesía, sé yo que fuera este versículo 18. En primer lugar, que la historia puede ser reinterpretada como juicio teológico. La historia, lo que nos pasa, la vida real, Peyapocoa, Bellajesá, los frutos. Entonces podemos mirar, está podrido. Enseguida nosotros miramos no solamente el aspecto histórico para decir nuestro árbol está podrido, sino que directamente decimos, esta fruta se pudrió totalmente porque Dios me castiga. ¿Entendiste? O ese árbol se pudrió porque Dios me castiga. Eso quiere decir, nuestra propia historia que es reinterpretada como un juicio teológico. Desde Dios estamos entendiendo lo que nos pasa a nosotros. Es consecuencial, es interesante, ¿verdad? No está tan equivocado, digamos, ¿verdad? Pero en fin, vamos a seguir profundizando después. Una segunda enseñanza es que la memoria política se convierte en herramienta de acusación moral.
La memoria política, la memoria, el recordar, es un recuerdo, ¿verdad? Es una herramienta muy importante para la acusación moral. Pero recuerda la memoria, para poder acusar moralmente, para poder acusar moralmente. Pero para eso, viste, memoria política, de manduar. Bueno, de junte a pe ahora el presente, donde hay guay, más para la contrincante, para de mondajá, de ya puede ir corrupto, de yo guapá, la voto, no sé, lo que vos quieras, llámele lo que usted quiera. Pero entonces, ahí está. Aquí es una herramienta, queridos amigos, para una acusación moral. Hay un tercer elemento como enseñanza. La sangre en la Biblia es categoría de vida. Culpa y responsabilidad. Vida, culpa y responsabilidad. Ese es el significado, queridos amigos, de la sangre. Categoría de vida. La sangre. Sin la sangre no podemos vivir. Es el que nos da la energía. Es el que circula, ¿verdad? Y nos da energía. Todo se convierte, después va a la sangre, la energía, el azúcar. Y eso nos da vida, ¿verdad? Luego la culpa. También, queridos amigos, la sangre en la Biblia tiene esta categoría de culpa. ¿Pero por qué culpa, queridos amigos? Justamente porque soy sanguinario, porque así pues le define a David, sanguinario. Y por último, el de responsabilidad, porque la sangre es la vida que hace que nosotros, como comunidad y personalmente también, nos podamos mover para hacer el bien, la sangre. Esa es la gran responsabilidad. Hay una cuarta enseñanza que nos dice que la teología de la retribución estructura la lectura de los acontecimientos. Estructura la lectura. Porque son 4 elementos de la teología de la retribución. Primero, Dios, ¿verdad?, que nos regala todo. Eso pues es el centro de todo. De Yara, la creación, capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. O sea, este es el regalo. ¿Y cómo comienza ahora la teología de la retribución? Y dice, hemos pecado. Es decir, el primer elemento del pecado. Ante el pecado, Dios te va a llamar a qué cosa, queridos amigos, la atención. ¿Cómo? A través del castigo. Pecado, castigo. Por lo tanto, ahora tenés que arrepentirte. ¿Para qué? Para que puedas retribuirte el Señor lo que vos perdiste. Pero oye, por taponar, arrepentimiento, ¿verdad? El tercero. Y Dios te va a retribuir. Entonces, la teología de la retribución estructura la lectura de acontecimientos. El elemento número 5 como enseñanza, queridos amigos, Dios sigue siendo invocado incluso en discursos humanos de conflicto. Dios sigue siendo invocado, incluso en los contextos de conflicto humanos. Pero siempre, siempre, siempre va a seguir entonces invocándose su presencia. Queridos amigos, esto es tan interesante, ¿verdad?, de este versículo, porque Dios, a pesar de todo, siempre, siempre, siempre sigue siendo buscado. Eso es lo que quiere decir, lo trascendente, invocado. Incluso en los discursos humanos de conflicto. Yande yay purula, yande terminología, yay purula, yande discurso, pero a pesar de todo eso, Dios sigue escribiendo derecho en los renglones torcidos, los discursos torcidos del hombre. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas.